Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Mundial. Tras meses de tensiones crecientes entre la sociedad estadounidense y las agencias de migración del gobierno de Donald Trump por su violenta ofensiva para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados, esta semana se produjeron señales de desescalamiento. Fueron retirados 700 agentes federales de Minnesota, el escenario de los más recientes y fuertes incidentes, que además se cobraron las vidas de 2 ciudadanos que se interpusieron a las acciones de ICE y de la patrulla fronteriza. Trump habló esta semana de un toque más suave, pero ¿eso significa realmente un cambio? ¿Podrá la presión social y política frenar, aunque sea un poco, el proyecto de deportar a 11 millones de indocumentados? Para hablar de eso, hemos invitado a Elena Olea, vicedirectora de Alianza Américas, una red de organizaciones lideradas por inmigrantes latinoamericanos y del Caribe, que defiende los derechos de los migrantes y que tiene presencia en Minnesota. Elena está con nosotros desde Chicago. También tenemos a Sandra Clavijo, abogada experta en inmigración, quien se nos une desde Miami, Florida. Bienvenidas las dos. Gracias. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero empezar contigo, Elena, para preguntarte por qué Minnesota, por qué se ha convertido ese en el epicentro de todo este problema que en realidad está ocurriendo y afectando a todo el país. Bueno, yo creo que la administración Trump eligió a Minnesota porque pensó que Minneapolis y San Paul, porque esas dos ciudades hermanas funcionan como un núcleo urbano, eran del tamaño suficiente para poder poner en práctica una iniciativa de este tamaño y que fuera muy exitosa. Además estaba este escándalo sobre fraude con programas de salacunas que involucraba a las comunidades de refugiados, que es otro tema en el cual Donald Trump ha insistido mucho y ha intentado demonizar. Además existe la confluencia de nacionalidades con la congresista Ilhan Omar en Minnesota. Yo creo que todos esos elementos, más el gobernador Walz, que era el candidato a vicepresidente de Kamala Harris, yo creo que todos esos factores se pusieron juntos y ellos pensaron que era una iniciativa que iban a poder llevar a cabo y que era exitosa. ¿Una especie de piloto, digamos? Bueno, yo creo que intentaron pilotos a gran escala en Los Ángeles, por ejemplo, o en Chicago. Se dieron cuenta que en esas ciudades había comunidades migrantes muy grandes y organizadas, y que la ciudadanía también se había organizado para ayudarlos. Yo creo que pensaron que la situación iba a ser diferente en Minnesota. Creo que hubo también un error de cálculo fundamental en no entender que muchos de los refugiados que se asentaron en Minnesota hoy en día son ciudadanos estadounidenses. Entonces, sobreestimaron la población inmigrante que había en esa ciudad y hicieron evidentemente una pésima lectura política. Claro, y encontraron una resistencia que seguro no contaban con ella. Le quiero preguntar a Sandra, Sandra, ¿qué derechos asisten a los indocumentados que en este momento están siendo blanco de estas operaciones tan agresivas de ICE y de la patrulla fronteriza? Sí, son indocumentados, pero ¿la Constitución los protege? ¿Hasta dónde los protege? Bueno, debemos resaltar que en Estados Unidos toda persona, independientemente de su estatus migratorio, está protegida por la Constitución del país. Esto significa que tienen derecho a guardar silencio, tienen derecho a no firmar nada sin hablar con un abogado, tienen derecho a pedir a ese abogado, también tienen derecho a no permitir la entrada a su casa. Sin una orden judicial firmada por un juez, no deberían permitir que nadie ingrese a su casa. Y es más, pueden solicitar todos estos derechos en español, que es algo que los inmigrantes no saben. Entonces, cuando los inmigrantes saben y conocen sus derechos, pueden abocar por estos derechos. Ellos tienen derechos, están protegidos estos derechos por la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a hablar más adelante en detalle de esos derechos y de qué deben hacer quienes se ven envueltos de repente en una situación de persecución. Pero quiero preguntarle a Elena,
o más bien, quiero invitarlas a las dos a que veamos esas señales de las cuales hablamos al inicio del programa para ver un poco si se pueden considerar señales de desescalamiento. Escuchemos primero lo que dijo el presidente Donald Trump. Aprendí que quizás nos vendría bien un toque más suave, pero aún así hay que ser duro. Son criminales. Estamos lidiando con criminales realmente duros. Un toque más suave podría venirnos bien. Por su parte, el SAR de la frontera ha dicho que van a retirar a 700 agentes federales de Minnesota. Escuchemos lo que dijo el SAR con respecto a estas decisiones que cambian de alguna manera la operatividad ahí en ese lugar. Quienes no representan una amenaza para la seguridad nacional ni un riesgo para la seguridad pública no están exentos de las medidas de control migratorio. Si se encuentran en el país ilegalmente, no están fuera de la mesa. Y para ser claro, el presidente Trump tiene toda la intención de lograr deportaciones masivas durante su administración, y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país. El presidente Trump hizo una promesa y no hemos ordenado lo contrario. Elena, una declaración tajante vemos ahí, retiran 700, pero quedan aún 2.000 agentes federales en Minnesota. ¿Cómo lees tú lo que está por venir y las señales que se han dado? O sea, ¿qué se puede esperar con respecto a los cambios que hubo? También relevaron al jefe de la patrulla fronteriza y mandaron a este señor que veíamos ahí a dirigir la operación en Minnesota. ¿Qué podemos esperar para los días venideros? O al menos ustedes, ¿cuál es la lectura que tienen las organizaciones defensoras de migrantes? Son cambios, la verdad, bastante cosméticos. Cambiar de bovino a Tom Homan no es realmente cambiar la aproximación. De hecho, es interesante contrastar este discurso de un tono más suave del presidente con la reafirmación de Tom Homan que van por todas las personas, no quienes tengan antecedentes penales, y que cualquier arresto es válido en este contexto. Ellos han resuelto utilizar de manera amplia, generosa y equivocada el término criminales para intentar demonizar a todas las personas extranjeras y teñirlas como violadoras de la ley penal. Y esto es un recurso que narrativamente les ha ayudado. Lo que el público estadounidense está viendo es que no son personas que tienen antecedentes penales, y lo que están viendo son acciones que violan los derechos de cualquier persona en Estados Unidos, como estamos hablando. Son cambios muy cosméticos. Yo creo que también están tratando de hacer operaciones menos visibles, responder de manera un poco mejor a los grupos de personas, y eso puede dar la imagen de que está realmente, de que ha cambiado la operación, pero sigue siendo un número desproporcionado de agentes, y vale la pena recordar que muchos de ellos son de la patrulla fronteriza, que tiene una función y un entrenamiento diferente, que no sabe actuar en contextos urbanos y que no está allí para aprender personas para efectos de deportación, sino para controlar las fronteras y aprender a las personas cuando apenas están ingresando al país. Sí, tú estás tocando un punto importante ahí sobre el cual quiero preguntarle a Sandra, porque tiene que ver con el tema del uso de la fuerza, con el tema de cómo están actuando los agentes. Por un lado, el ICE, por otro lado, la patrulla fronteriza, que en teoría tienen funciones distintas y obedecen como a objetivos distintos, pero ahora están unidos en una misma cosa, en unas operaciones que están realizando y resultando muy traumáticas en la calle, persecuciones a personas que, como hemos visto, vienen de recoger a sus hijos del colegio. Es decir, e indistintamente, como mencionas tú, Elena, indocumentados con antecedentes penales e indocumentados que nunca han tenido problemas con la justicia, es decir, un mismo rasero. Sandra, legalmente, ¿qué podemos ver del tipo de operaciones que se están realizando y del uso de la fuerza que están aplicando? Bueno, algo que tenemos que ver es que tener un caso de asilo pendiente no suspende automáticamente todas las facultades del Departamento de Inmigración. Eso, entonces las personas a veces dicen, tengo un asilo pendiente, y de pronto si inmigración me sorprende en la calle, no debería hacer nada. Entonces tenemos varias cosas. El uso de la fuerza a veces se piensa que es excesivo, y efectivamente, como lo nombra Elena, han abusado a veces de esta fuerza, pero también es que las personas
A veces porque piensan, al tener un asilo político, tengo derechos garantizados. Tienen que saber que cuando tienen un asilo político existen situaciones en las que una persona puede ser detenida. Y entonces las personas sencillamente se cubren en que no debería ser detenida porque tengo el asilo. Y entonces de pronto a veces esto ocasiona o se sale un poquito de contexto, que eso, por ejemplo, de acuerdo a mi experiencia es lo que pasa, porque tienen una orden previa de deportación. Entonces esto ocasiona que a la persona la paren, que a la persona la detengan, no, faltó una cita. Muchas personas en Estados Unidos, y esto era algo que nos ha llevado a esta situación, muchas personas simplemente no estaban siguiendo la ley, tenía una cita en la corte y no asistía. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Entonces, todo esto ha llevado a este desbordamiento de la ley que lleva a detener personas y entonces se dicen, pero tenía un caso de asilo, como vemos el caso de lo que pasó recientemente con Adrián y su hijo Liam, que sencillamente ¿por qué los detienen? Porque hay algo que está pendiente o un cambio de dirección sin avisar, entonces llegan notificaciones y la persona sencillamente no las atiende o se cometen infracciones. Entonces ICE puede proceder a detener a la persona aunque el proceso esté en curso. Entonces las personas a veces sencillamente responden o paran la ley de la manera que a veces pasa. Entonces yo pienso que es un poquito de desinformación de las personas que tienen derechos y también del lado de pensar de que tengo el derecho porque tengo un asilo. Entonces, pienso que todo se reduce en estar asesorado, en saber cuál es mi situación y saber cómo debo funcionar o cómo debo, de alguna manera, saber también cómo protestar. También eso es alguna de las cosas que a veces las personas que están protestando y lo están haciendo en lugares donde está ICE y tienen situaciones pendientes. Bueno, estás tocando el tema de Liam, entonces hablemos de esto porque es un caso que conmovió profundamente a Estados Unidos y le pregunto a Elena, ¿se consiguió una liberación, digamos, relativamente rápida? El niño estuvo 11 días en una prisión o en un centro de detención para migrantes de Texas con su papá. Fue liberado, pero eventualmente pueden ser deportados. Veamos el caso de Liam, ¿qué podría pasar para aplicarlo y extrapolarlo de alguna manera a esas personas que tienen una solicitud de asilo en marcha y que sin embargo eso no los está protegiendo de ser detenidos? Elena. Bueno, justamente el caso de Liam y su padre lo que nos muestra es que fue una privación ilegal de libertad. Tan así lo fue que se presentó un recurso de habeas corpus y el juez determinó que no había ninguna razón para esa privación de libertad. Esa decisión judicial es muy bonita como decisión judicial porque justamente está insistiendo en los derechos que tienen las personas y en la arbitrariedad de esa privación de libertad. Las personas que son solicitantes de asilo y que han quedado en una forma de libertad, como en este caso, que puede ser por el pago de una caución económica, simplemente con el compromiso de presentarse en la corte. Sí tienen algunos deberes, pero también tienen derechos. Y en este caso va a continuar el proceso de asilo. Habrá una decisión de primera instancia que ellos pueden además apelar y tendrán derecho a una decisión de segunda instancia, en ese caso asilo. Solo luego de esa apelación es que se determinaría si no pueden permanecer en el país la posibilidad de la remoción, pero es importante recordar que incluso ahí hay otras oportunidades de presentar otros recursos como la protección bajo la Convención bajo la tortura o la suspensión de la remoción como recursos de último momento cuando alguien efectivamente tiene mucho temor de volver a su país, que era por ejemplo la situación de Kilmer Abrego García cuando fue devuelto a El Salvador. Entonces lo que vemos es que sí hay unos procedimientos legales y que las privaciones de libertad sin una orden judicial firmada, lo que las cortes están determinando en muchos de estos casos es que son arbitrarias y las personas están quedando libres. Se entrampa el sistema judicial con casos que nunca debieran haber llegado a él por privaciones de la libertad que son ilegales. Y sobre ese mismo caso de Liam quiero hablar con Sandra porque algo que fue impactante es el hecho de que el niño lo pusieron a golpear en su casa para que lo dejaran entrar y la mamá al otro lado de la puerta con todo el dolor y con toda la angustia no le abrió.
¿Por qué? ¿Qué pasa con las viviendas? ¿Qué pasa con ese tipo de protección que tiene un inmigrante al estar en su casa? Algo, qué pena, no te estoy escuchando. Quería complementarte. Cuando existen, por ejemplo, en el caso de Lian, decimos que las acciones de ICE pueden ser legales, pero en momentos hay abusos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando que básicamente era un engaño. O sea, cuando las acciones de ICE se determinan como engaños, cuando hay abusos, irregularidades o violaciones a los derechos, esos actos pueden ser cuestionados judicialmente, que como es el caso aquí, que un engaño o que se violan los derechos o cuando se entra sin orden judicial. Entonces, para complementar, hay un derecho y es un derecho constitucional de todas las personas, que para entrar a la morada tenemos derecho y ese derecho de tener nuestra morada resguardada es un derecho constitucional. Entonces, para el gobierno poder entrar a la casa de una persona debe tener una orden judicial que la persona está en completa autoridad para no abrir la puerta, a no ser de que vea esa orden judicial que viene expedida por un juez. Entonces, hubiera tenido el derecho de no abrir la puerta o de que le muestren la orden por debajo de la puerta. Entonces, cualquier inmigrante tiene derecho independiente, cualquier persona en su morada tiene derecho a no abrir la puerta, si no le enseñan una orden judicial. Pero estamos viendo, Elena, evidencia de que ICE está entrando sin orden judicial en algunas residencias. ¿Tienen ustedes reportes de eso? Sí, así es. Hemos visto muchísimas operaciones en que no se está respetando ese derecho a la inviolabilidad del domicilio y que están entrando a la fuerza a las casas de las personas. Y también estamos viendo una segunda cosa que insistía Tom Homan en la conferencia de prensa, y es que aunque pueden ir con una orden judicial para prender a una persona, si encuentran otras personas en la vivienda, ellos consideran que tienen el derecho a prender a esas personas, que utilizan un término muy desafortunado, los llaman colaterales. Y en esos casos, esas aprehensiones también pueden ser cuestionadas judicialmente mediante un recurso de habeas corpus. Desafortunadamente, lo que estamos viendo en muchos casos es el uso desproporcionado de la fuerza. También muy común es cuando vemos que una persona está en un vehículo y rompen la ventana del carro para obligar a la persona, para sacarla a la fuerza del vehículo. Esa es otra práctica que es contraria a los derechos de las personas. Sobre el uso de la fuerza, quiero que escuchemos a Aaron Reichlin Melnick, que él es investigador del Consejo Americano de Inmigración, que tiene digamos una reflexión importante sobre hasta dónde pueden usar la fuerza los cuerpos federales de inmigración, pues de atención a la migración. Las mismas leyes sobre el uso de la fuerza se aplican a los agentes del ICE que a cualquier agente federal. Por ejemplo, la fuerza local, como disparar un arma, solo puede usarse cuando se responde a una amenaza inminente por parte de otra persona. En términos generales, los agentes del ICE tienen autoridad legal para usar la fuerza al realizar arrestos, pero están limitados por el requisito de que la fuerza sea razonable y proporcionada. Y creo que en los últimos meses hemos visto muchos casos en los que los agentes de inmigración no han usado una fuerza razonable o proporcionada en respuesta a amenazas percibidas o incluso inexistentes. Bueno, y entonces ahí tenemos que hablar de dos personas, de dos ciudadanos estadounidenses que han resultado muertos, y más concretamente el caso de Alex Pretty. Le pregunto, Sandra, ¿usaron la fuerza ahí? Y evidentemente había una desproporción, no había una amenaza inminente. ¿Cómo analizamos este hecho que está poniendo además en peligro no solo a los indocumentados, sino a los ciudadanos? Claramente, y el gobierno se cobija en decir que ICE es una agencia federal con autoridad legal para ejecutar las leyes. Entonces, la manera como ellos se cubren y efectivamente, como lo dices, ha habido abusos, es que dicen que se están protegiendo del ataque, o sea, de que se percibe como en el caso en varios casos como que el oficial percibió que iba a ser atacado. Entonces, realmente muchas de estas situaciones están siendo investigadas.
y colocan a las personas fuera de su cargo. ¿Por qué? Porque se observa y pienso que el gobierno de alguna manera sabe que está habiendo abuso a la aplicación de esta ley, porque inicialmente ellos se cobijan en que somos una agencia federal con autoridad para ejecutar las leyes de inmigración, pero también hay abusos respecto a la manera como se están procediendo, porque ellos dicen nos estamos defendiendo. Entonces, creo que en muchos casos lo que están haciendo es tratar de ver si efectivamente era que ellos se sentían atacados, porque aquí en Estados Unidos, cuando la persona está respondiendo, o sea, cuando el oficial se siente atacado, tiene derecho técnicamente a defenderse. ¿Por qué? Pues porque me están atacando y cuando estoy ejecutando la ley. Entonces ahí es como una zona gris que efectivamente el gobierno está tratando de opacar, y como lo decía Elena, ha habido abusos que son evidentes y como están en todas las noticias a nivel mundial. Bueno, y escuchemos este otro punto que subraya Aaron, que también me parece un tema importante para analizar. Dado que la deportación masiva es la mayor prioridad de aplicación de la ley a nivel nacional del gobierno, ICE está siendo utilizada de maneras nunca antes vistas en Estados Unidos, en un esfuerzo verdaderamente sin precedentes para llevar a cabo cientos de miles, si no millones, de deportaciones al año. Todo esto ha significado que se han desplegado agentes de inmigración en las comunidades estadounidenses de una manera nunca antes vista en la era moderna. Esto es algo, Elena, que tú mencionabas al inicio, la forma en que se han venido movilizando estas fuerzas y estos cuerpos federales que además están creciendo con presupuestos nuevos, digamos, reclutamiento de efectivos nuevos. ¿Hacia dónde van? Porque también se está cuestionando pues, la idoneidad del entrenamiento, la idoneidad de las hojas de vida, de la capacitación. Incluso dicen que hay algunos de los agentes que están siendo enganchados que han tenido antecedentes judiciales. Es decir, hay muchos problemas si se ve cuáles son estas fuerzas. Efectivamente, es una pregunta clave de hacernos. El Departamento de Seguridad Nacional empieza a tener esta fuerza pública armada que no hace parte del ejército, que no hace parte de la policía y recluta con estándares muchísimos más bajos que la que recluta cualquier otra fuerza como el ejército o la policía. Y esto tiene que ver con el nivel de capacitación de los funcionarios, con las pruebas psicológicas que se les hace. Pero además, y esto es crítico, el entrenamiento es insuficiente. Y eso es otro problema muy grave, que es lo que estamos viendo en la práctica. Las personas no pueden salir armadas a actuar en contextos urbanos cuando no tienen entrenamiento para disuasión de la fuerza, para desescalar una situación. Entonces aquí no basta con argumentar en casos específicos que se sienten amenazados, porque la legítima defensa siempre implica además una evaluación de la proporcionalidad de la respuesta en relación a la supuesta agresión de la cual se estaba defendiendo las personas. Y eso ha llevado y está generando una discusión muy interesante en Estados Unidos si estas fuerzas que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, tanto la patrulla fronteriza como ICE, son fuerzas paramilitares. Desafortunadamente, esa es una discusión que conocemos bastante bien en Colombia. Wow. Ya, en ese tema habría mucha tela que cortar. Me gustaría dedicar esta parte y este segmento del programa, Sandra, para explicarle a una persona que puede verse envuelta en una situación de persecución de ICE y que no tiene sus documentos en regla, qué es lo que tiene que hacer, qué decir, qué no decir, correr, no correr, enfrentarse o no. ¿Cuál es el protocolo, digamos, básico de una persona para poder enfrentar esta situación que ya sabemos está generando mucha zozobra entre todos estos millones de inmigrantes que están viviendo en Estados Unidos sin tener un estatus legal? Es importante tener en cuenta, cuando a una persona la detienen, tiene todo el derecho a guardar silencio. Esto es que lo tengan claro, porque a veces quieren hablar y hablan más de la cuenta. Entonces, guardar silencio es el primer derecho. No hablo. Derecho a no firmar nada sin hablar con un abogado, pedir ese abogado.
pedir que no entren a su casa, como lo dijimos. Y algo muy importante, pero muy importante, es que tengan en cuenta que una detención no necesariamente quiere decir que lo van a deportar. Entonces hay muchas circunstancias que se deben tener en cuenta. Muchas personas tienen derecho a audiencia, tienen solicitudes de fianza que pueden también utilizar, pueden reabrir casos o presentar defensas migratorias. Existen múltiples mecanismos. Aquí es donde es importante, y yo siempre llamo a la ciudadanía a decirles, es importante, primero, que no presenten asilos frívolos, y si ya lo hicieron o algo, que estén asesorados por un abogado para saber qué hacer en estas circunstancias, pero que sepan que no siempre una detención va a equivaler automáticamente a la deportación, o que no firmen ningún documento, porque a veces para resolver el problema lo que hacen es que se autodeportan. Entonces es muy importante que tengan el teléfono de su abogado a mano, que sepan que no van a hablar, que sepan que pueden hablar español, no necesariamente ni tienen, porque me detuvieron, tengo que hablar inglés. Lo mejor, quédese calladito y va a tener derecho a ese abogado, y que sepan que no van a ser deportados automáticamente. Hay muchas defensas, entonces todas las personas que están o que están como en este limbo, en esta situación, es bueno que se asesoren con un abogado. ¿Para qué? Para que cuando pase una situación de estas, que ninguno quiere que pase, pero podría pasar, sepan qué hacer, cuál es su estatus, cuáles serían las posibles defensas que tienen. Entonces, en la medida que yo conozco mi situación y sé cuáles son las posibles salidas, puedo tener un mejor resultado si alguna de estas situaciones me puede pasar. Elena, parte del trabajo que hacen ustedes como organizaciones defensoras de los migrantes es brindar precisamente este tipo de asesoría, este tipo de información, estos conocimientos a los migrantes que no necesariamente pueden pagar un abogado. ¿Cómo se están relacionando ustedes con este tipo de poblaciones en este momento tan crítico de la historia de Estados Unidos, Elena? ¿Qué está pasando ahí y cuáles son las recomendaciones básicas que ustedes les están dando? La preparación es absolutamente clave. Por eso nosotros insistimos en que las personas deben consultar un abogado. Y aquí quiero insistir, abogado. Desafortunadamente hay muchas personas que son notarias públicas en Estados Unidos, o personas que fraudulentamente ofrecen consejo legal sin tener la preparación para hacerlo. Entonces insistimos que las personas analicen su caso cuidadosamente. Vemos también mucha angustia de las personas que son madres, que son cuidadoras responsables de adultos mayores o de niños. Ahí insistimos en la importancia de esa preparación, de resolver qué quieren hacer en ese caso, de preparar los poderes, por ejemplo, si van a dejar sus hijos a cargo de otra persona, si son detenidas, hasta que los puedan enviar a su país de origen. No, insistimos en tomar medidas y dejar poderes si tienen bienes, cualquier otra cosa que tengan a mano, para que no tengan esta angustia de que lo están perdiendo todo, de que no hay opción. Insistimos también, y yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Sandra, yo subrayo, recordar cuáles son los derechos que tienen, que no firmen absolutamente nada sin recibir consejo legal, porque sabemos que hay mucha presión en la detención para ello, e insistimos que antes de firmar una orden de autodeportación o regreso voluntario, como se llama en inglés, las personas se aseguren de haber confirmado con un abogado que efectivamente no tienen una opción. Nosotros tememos que las personas, frente a el temor, frente al encierro y la detención, tomen decisiones equivocadas, pero la preparación es absolutamente clave, la organización, y hay muchísimas organizaciones que están prestando servicios a la comunidad. Creo que otro elemento crítico es el apoyo psicológico. En este momento hay muchísima tensión, y debemos también, digamos, junto con el Consejo Legal, es el acompañamiento psicológico, porque las familias y las personas están viviendo este momento con muchísima tensión. Así es. Y le quería preguntar a Sandra, porque también lo he visto en los videos de las detenciones, generalmente las personas les aconsejan decir su nombre y su identificación, para que obviamente sus familiares, las personas, puedan ser informadas de que los están deteniendo, saber quién es, pero no les aconsejan dar la nacionalidad. ¿Por qué razón? ¿Tenemos a Sandra?
Sí, aquí estoy. Realmente la persona no debería contestar nada. Mi consejo para todos los inmigrantes o las personas que están en esta situación, ellos no están obligados a contestar. Entonces, sencillamente podría decir su nombre, podría decir su nombre o sencillamente no contestar. Entonces, es preferible a veces, en lugar de dar, aquí es donde empieza el dar la información y usted cómo llegó. Y entonces ya cuando usted empieza diciendo mi nacionalidad y de dónde vine y cuándo vine, no. O sea, mi nombre Sandra Clavijo, ya, that's it. No está obligado a contestar nada, simplemente pida un abogado, pedir un abogado. Y siempre es bueno, y como lo dije anteriormente, y lo ratifico, es tener ese abogado a la mano en el sentido de tener un nombre, porque es que llegar uno allá, todas las personas nos llaman a la oficina llorando, es que está allí y no tenía ningún abogado. Es bueno que un abogado ya sepa la situación para que por si algo pasa, esté pendiente. Y yo realmente como mensaje, como abogada, como inmigrante para la comunidad en general, es que uno no puede vivir con miedo, tienen que informarse. O sea, este tipo de situaciones, echarlas debajo del asiento, pretender que no está pasando, no ayudan. Cuando yo estoy ilegal, tengo que saber que podría pasar y más con la situación, como lo ha mencionado Elena, que está pasando en los Estados Unidos. Están habiendo abusos, abusos de autoridad, justificados, no justificados. Somos inmigrantes y cuando tenemos un estatus pendiente a veces todo se encuentra justificado. Entonces es mejor estar informado. Tenemos que vivir con la información, con la asesoría correcta, contratar a una Sí. persona que tenga licencia, como lo decía, y sobre todo, señores, yo digo, si estoy en mi país de origen, no irme persiguiendo ese sueño americano sin información, porque se puede convertir en una pesadilla. Entonces, desde su país, informarse y existen personas que están allí, como Elena, como yo, como los noticieros que están informando lo que está pasando. Entonces, no ser objeto de engaños para llegar a los Estados Unidos a sufrir. Pues ahí estamos viendo esta situación tan lamentable y tan extraordinaria que se está viviendo en este momento en Estados Unidos, como hemos escuchado, importante y se ha vuelto casi una necesidad, como cualquier otra cotidiana, la de tener asistencia legal, incluso antes de encarar cualquier situación con ICE o con la patrulla fronteriza. Para todos, importante que se informen, que se conozcan sus derechos y que estén preparados, porque evidentemente hay señales de que esta situación no cederá, por lo menos mientras este gobierno esté en la Casa Blanca. A ustedes muchísimas gracias por sus análisis, por sus conocimientos, por acompañarnos en este programa que es de gran interés para muchas personas, y a ustedes, nuestros televidentes, también muchas gracias por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche, con los temas que hacen noticia en la agenda internacional.